En este capítulo 12 lo que vamos a intentar ver es la respuesta frente a microorganismos. De hecho, estamos viendo la respuesta a microorganismos durante todo el curso, porque estamos centrados porque es la manera en que yo intento que comprendáis el sistema inmune. Aquí, ¿qué es lo que intenta representar? Pues vamos a intentar los diferentes microorganismos en los que el ser humano y también otros animales pues nos enfrentamos, ¿no? Virus, bacterias de crecimiento intracelular, bacterias de crecimiento extracelular, hongos, protozoos o helmintos. Bueno, estos son de células eucariotes, estas son células procariotas o virus. Muy bien. El punto que yo intento representar con esta gráfica es que no tenéis que poner en un examen, no se tiene que poner intentar siempre pensar que todos los elementos funcionan siempre. No es así. Pues por ejemplo, la presencia de IgA pues tiene mucha importancia en el sistema digestivo. Pero en cambio, en otros lugares no tiene tanta importancia. IgE juega un papel fundamental en el mintos y en cambio no juega un papel en todos los demás. Los anticuerpos juegan un papel casi siempre en casi todos los microorganismos, pero por ejemplo, los anticuerpos, aunque sean de IgG, no tienen ningún efecto con bacterias de crecimiento intracelular en macrófagos. Ahí en ocasiones sí que puede ser, como veremos, si infecta células epiteliales, pero si no, no tienen ningún efecto. Los anticuerpos, en cambio, tienen una importancia relativa en hongos mucho menor que, por ejemplo, en bacterias de crecimiento extracelular, que su función es fagocitar, y en cambio no tiene mucha importancia en helmintos. Es decir, que no todos funcionan. Otros sistemas, por ejemplo, en el aumento del poder microbicida de macrófagos. Pues en algunos microorganismos es fundamental, como bacterias de crecimiento intravesicular, sobre todo las que crecen en macrófagos, que hay que aumentar el poder microbicida. En hongos y en protozoos más o menos se considera, pero en cambio no tiene ninguna importancia en virus, porque cuando los virus están neutralizados se fagocitan y se destruyen, o en bacterias de crecimiento extracelular, que lo difícil es fagocitarlas, pero luego se destruyen. Igual que los linfocitos TCD8 efectores, pues no siempre los linfocitos TCD8 efectores son relevantes. En bacterias, en hongos, en protección, en helmintos no cumplen ninguna función, en cambio son fundamentales en virus, porque hay células infectadas, en donde hay proteínas virales en citosol, y en bacterias de crecimiento intracelular, porque también las células infectadas, en las bacterias, como veremos, expulsan expulsan proteínas efectoras para lograr que no se las destruya y entonces pueden ser reconocidas por linfocitos TCD8. Luego, por tanto, no todos siempre funcionan en todo momento. Tenéis que determinar cuándo funciona una y cuándo funciona otra. Bueno, esta es una imagen compleja que no la vamos a ver en el vídeo, pero lo que intenta reflejar es en cada uno de estos microorganismos cuáles son los objetivos del sistema inmune. Bueno, pues los objetivos del sistema inmune, pues en función del microorganismo, pues es fagocitar en bacterias extracelulares, aumentar el poder microbicida en bacterias intracelulares, evitar la infección celular en virus y en algunas bacterias de crecimiento intracelular de células epiteliales que tienen que entrar. Por ejemplo, veis aquí que en las bacterias de crecimiento intracelular los anticuerpos juegan un papel para evitar la infección de células epiteliales, pero en cambio en las bacterias que solamente emplean macrófagos, como veremos, incluso puede ser perjudicial. Bueno, pues en virus, destrucción de células infectadas, en hongos, pues es aumentar el poder microbicida, en helmintos, pues que haya IgE y pueda haber citotoxicidad mediada por IgE, con liberación de factores tóxicos, es decir, que cada uno cumple una función. Luego, pues intento deciros cuáles son los mecanismos de evasión, porque claro, los microorganismos tienen mecanismos de evasión, pues por ejemplo las bacterias, pues las bacterias extracelulares generan cápsula y generan serotipos, tienen variedad antigénica. Las bacterias de crecimiento intracelular pues intentan mitigar el aumento de poder microbicida. Los virus pues tienen variación antigénica y pueden entrar en latencia. Como veremos, es un mecanismo por el que pasan desapercibidos, entonces pueden permanecer tiempo latentes en el organismo y luego reactivarse al cabo de poco tiempo o de mucho, depende. Pues hay situaciones especiales, pues por ejemplo en bacterias extracelulares que liberan toxinas, pues que hacen anticuerpos neutralizantes. En bacterias de crecimiento intracelular, pues a veces los anticuerpos son útiles cuando infecta células epiteliales, a veces son perjudiciales los anticuerpos, como veremos en dengue, si infecta macrófagos. En virus, pues
Bueno, eso lo hemos visto. En virus puede tener efectos, como hemos visto en dengue. Me he equivocado antes, no era tanto. Aquí lo que pasa es que una bacteria que quiera ser fagocitada, pues está opsonizada, se fagocita mejor. Y luego pues tenemos unos objetivos de vacunas, que bueno, eso lo analizaremos en el capítulo 13. Pero bueno, ese es el objetivo de vacuna, es porque generamos pues o bien anticuerpos preformados, en el caso de bacterias extracelulares que favorecen su fagocitosis, o linfocitos TH1 memoria, que enseguida se convierten, o linfocitos TCD8 memoria, que enseguida se convierten en efectores y por tanto pueden matar células infectadas. Y bueno, pues entonces eso lo veremos posteriormente. En esta tabla lo único que intento resumir es sencillamente decir cómo es diferente en los microorganismos de crecimiento extracelular y crecimiento intracelular los mecanismos que que el sistema intenta hacer para evitar la infección. Pues, por ejemplo, para bloquear la entrada de organismos, pues bueno, pues en las de crecimiento de la de crecimiento extracelular pues está fenomenal porque yo lo que intento es tener anticuerpos en la luz de ciertas mucosas que favorezcan la fagocitosis o que por ejemplo impedan pues en caries que pudieran unirse, bueno, no hay vacuna en caries, pero bueno, en caries la gente que no tiene caries consigue que no se forma un biofilm en donde las bacterias crecen pegadas a los dientes. En las de crecimiento intracelular, pues bueno, las bacterias son muy difíciles de poder evitar que infecten más que en células epiteliales. Bueno, los virus se consigue evitar con anticuerpos neutralizantes. Pues bueno, la destrucción directa del patógeno para los microorganismos extracelulares, pues lo que se hace son fagocitarlos, destruir directamente un microorganismo que está dentro de las células no es fácil. Veremos que hay una enzima, se llama granulisina, que puede hacerlo en bacterias, pero en general no es fácil poder matar algo que está dentro de una célula. Como no sea, pues no es un efecto directo, es aumentando el poder microbicida, ¿no? Pues aquí aumentando el poder microbicida, como vemos. Bueno, bloquear la entrada del patógeno, pues ya los anticuerpos neutralizantes, como hemos visto, y destrucción de la célula infectada, pues claro, es muy importante en ocasiones en microorganismos que crecen dentro de las células y ser relevante en aquellos que crecen fuera. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de evasión? Pues ya lo sabemos, hemos hablado un montón de veces de serotipos. Estas dos bacterias es la misma bacteria, pero lo que pasa es que en una tenemos una serie de proteínas o puede ser proteínas de la superficie o secuencia de la cápsula, en donde anticuerpos que se generan contra uno de ellos no dan reacción cruzada con el de otro serotipo. Entonces, pues realmente tenemos una respuesta, aunque sea el mismo microorganismo, el mismo virus o, pues por ejemplo, gripe o la misma bacteria, neumococo, pues en realidad si yo hago una respuesta frente a un serotipo, pues si me infecto con otro, pues no estoy protegido y tengo que hacer de nuevo una respuesta idéntica, con lo cual puedo enfermar varias veces. Por eso los serotipos, pues es un mecanismo de evasión y ese es lo que nos hace enfermar varias veces, aunque generamos linfocitos de memoria, etc. El que los anticuerpos no dan reacción cruzada es diferente de los linfocitos T. Claro, los linfocitos T lo que reconocen son estructuras que se encuentran muchas veces en el interior del microorganismo. Pues, por ejemplo, las proteínas que se encuentran en el citoplasma de una célula infectada, pues todas las proteínas del interior de microorganismos, o las que veremos que se llaman o algunas que se llaman no estructurales, pues se encuentran en el citosol y entonces pueden ser presentados en moléculas MHC de clase 1. A veces estas proteínas internas no varían entre serotipos, pues por ejemplo porque es una enzima, que entonces no es fácil que mute, o porque sea una proteína necesaria para la replicación. Bueno, pues hay circunstancias en las que las proteínas internas varían menos y por tanto los linfocitos T que reconozcan un serotipo, por ejemplo el serotipo H1N1 en gripe, pues entonces son capaces de también matar células cuando se ha infectado con H3N2, es decir que durante la primoinfección se generan linfocitos T memoria que rápidamente se convierten en efectores y que son capaces de matar células infectadas. Desgraciadamente este mecanismo no es tan bueno como para inventar infecciones, porque claro, tenemos células infectadas, hay que matarlas, si se matan pues produce una toxicidad porque mueren células, evidentemente al principio si se activan linfocitos T memoria son rápidas, no hay muchas células infectadas, pero de todas maneras esto es un elemento importante y es que los linfocitos T
tienen reacción cruzada entre serotipos, aunque desgraciadamente no se consigue que las vacunas sean idóneas. Bueno, y esto no solamente es en virus, sino también en bacterias, porque las bacterias que infectan células epiteliales y que para crecer dentro lo que hacen es que expulsan proteínas efectoras, pues las proteínas efectoras suelen ser parecidas entre serotipos, y entonces, bueno, pues los linfocitos T memoria de una primera infección pueden responder frente a una segunda infección. Y una de las características que contábamos, aunque luego lo veremos, es que los anticuerpos contra serotipos a veces pues pueden dar reacción cruzada. Bueno, esto lo vamos a ver posteriormente, porque yo creo que es mejor cuando hablemos de anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes. Hay una imagen posterior y volveremos sobre ella. Decir que de vez en cuando puede haber anticuerpos que dan reacción cruzada entre serotipos, se llaman heterotípicos. Y bueno, los heterotípicos sí que de vez en cuando, sí que voy a volver a esta imagen, pueden tener algún efecto. Pues por ejemplo en dengue son muy importantes. ¿Por qué? Pues porque de vez en cuando los anticuerpos heterotípicos son capaces de, por ejemplo, neutralizar ambos serotipos. Eso es lo que se llaman anticuerpos de alta reactividad cruzada. Neutralizantes de alta reactividad cruzada, que es lo que se intenta buscar en vacunas, pero desgraciadamente todavía no se consigue. Pero de vez en cuando estos anticuerpos que se generan aquí, que son heterotípicos, algunos son neutralizantes frente a un serotipo, pero no neutralizantes frente a otro. Entonces, dengue es un virus muy particular porque dengue pues infecta macrófagos y bueno, pues de vez en cuando lo que ocurre es que cuando yo tengo anticuerpos que se generan, que son neutralizantes, yo no impido que el virus sea fagocitado porque es una opsonina, pero sí que impido que expulse el material genético. Y entonces se degrada el virus, se degrada su material genético y los virus que están opsonizados con anticuerpos neutralizantes pues realmente no son infectivos y se degradan y fenomenal. Ahora bien, lo que puede ocurrir es que yo me infecto con el serotipo 1, hago una reacción contra este serotipo, y luego me infecto con otro serotipo. Y estos anticuerpos, en lugar de, aunque reconozcan los dos serotipos, solamente son neutralizantes para el primero, en donde se generaron, y no para el segundo. Pues ¿qué ocurre? Que el virus ahora está opsonizado, con lo cual se fagocita muy bien. El virus tiene anticuerpos unidos, pero eso no impide que el virus sea capaz de expulsar el material genético e infectar este macrófago. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ocurre que reinfecciones pueden ser incluso más peligrosas que las primoinfecciones. ¿Por qué? Porque en las reinfecciones hay anticuerpos heterotípicos que favorecen la fagocitosis del segundo serotipo en una célula que es susceptible de poderse replicar el virus, y entonces tengo una infección más grave. Esto es lo que se supone que pasa en serotipos y que ha causado un problema muy importante en vacunas, como veremos en uno de los seminarios. Otra de las características que tiene también la presencia de anticuerpos es un fenómeno paradójico que se da en los virus que producen viremia. Muchos virus a veces están en sangre, pero están en sangre eventualmente, solamente para llegar a otros sitios. Por ejemplo, el virus del sarampión pues da granitos, porque uno tiene que llegar a la piel. Pero no permanece mucho tiempo en sangre. Pero hay ciertos virus que producen altísimas viremias. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus VIH, o el virus de la hepatitis C, o el virus de la hepatitis B, cuando hay infección que durante el periodo infeccioso, pues en donde el virus está replicando, hay una enorme cantidad de virus. ¿Qué ocurre? Pues que, como hay mucha cantidad de virus en sangre, los anticuerpos antivirales se unen al virus y no hay anticuerpo libre. Hay anticuerpos que no se unen al virus que pueden ser detectables, pero los anticuerpos específicos frente al virus, hay tantos virus que todos están unidos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hay el periodo de infección aguda y hay viremia, aquí se representa de que veo una proteína viral y hay viremia, no veo anticuerpos contra las proteínas de la superficie. En este caso, la superficie de una proteína que me la he inventado que se llama GP100. Bueno, pues entonces, hasta que el virus no desaparece, no se ven anticuerpos contra las proteínas de la superficie. Y eso de vez en cuando, como veremos en la hepatitis C, pues nos ayuda al diagnóstico. Pero que es un tema importante el considerar que dentro de las infecciones virales, pues los virus que tienen viremia, como veremos en el capítulo 14, tienen unas características especiales. Y los virus
son capaces, como hemos visto también antes, pues son capaces de hacer una cosa que se llama latencia. En latencia lo que significa es que dejan de, el virus se integra, tienen que ser, normalmente son virus DNA en general los que se integran, y entonces lo que ocurre es que al integrarse dejan de producir proteínas virales o producen muy pocas y entonces son invisibles para el sistema inmune. Porque los anticuerpos, aunque sea un virus con envoltura, como no hace proteínas virales, no tengo proteínas en su superficie, y los linfocitos T, que reconocen péptidos de moléculas de péptidos de proteínas virales, pues como no se sintetizan, pues tampoco están. Entonces son células latentes, invisibles para el sistema inmune, y lo malo de ellos es que de vez en cuando pueden reactivarse. Además, se transmiten cada vez que la célula se divide. El virus latente pues pasa de una célula a otra, pero hay un momento en que hay un estímulo que es complejo cual puede ser y entonces se reactiva y hay un nuevo ciclo lítico y bueno, pues es una de las razones por las que los pacientes que tienen infección crónica por VIH nunca pueden dejar el tratamiento, como veremos en el capítulo 14. Y os digo que se hacen 2 periodos de latencia 0 es que no hay ninguna proteína viral, latencia 1 es que hay unas muy poquitas. Esas podrían ser susceptibles de ser reconocidas por linfocitos T, pero a veces no son capaces porque hay muy pocas proteínas. No tenemos que confundir la latencia viral con la latencia de algunas bacterias. Por ejemplo, en tuberculosis, que se llama tuberculosis latente y no es que se integre, sino simplemente que la bacteria está confinada en una estructura que se llama granulomas y ahí no muere, se puede replicar lentamente, pero nunca sale del granuloma. Y entonces, bueno, es un fenómeno completamente diferente. Hablamos de latencia y simplemente para desarrollar que son 2 fenómenos muy diferentes. Bueno, voy a terminar el vídeo aquí. El siguiente vídeo va a ser simplemente de ver no los criterios generales, sino la respuesta inmune frente a cada uno de los microorganismos. Ya lo hemos visto, por tanto será un vídeo corto, pero bueno, pues será para repasar.